Spirit
Muy buenas tardes, hermanos. Dios nos permite un día más, ¿no?, para poder escuchar la palabra en esta tarde tan hermosa, la cual nos ha dado, ¿no? También un día así muy hermoso. Por eso, constantemente reconocer a Dios es muy importante para nuestras vidas, en nuestros corazones, y de esa manera avanzar confiados en que Jesucristo nos salvó de nuestros pecados. Vamos a alabar al Señor, vamos a cantar del himnario bautista, el himno número 98. Himno 98, hay una fuente sin igual. Hay una fuente sin igual de sangre de Manuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. El malhechor se convirtió clavado en una cruz. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de su sin poder. Me gozo en el salzar, me gozo en ensalzar, me gozo en el salzar. El gloria de su gran poder, me gozo en ensalzar. Eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor. Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Sí, hay una fuente sin igual, es la alabanza 98, ¿no? Hay una fuente sin igual de la sangre de Manuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él, que se sumerge en él, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. Hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Nuestro corazón es más blanco que la nieve, solamente por Jesucristo, porque Él ofreció su vida por nosotros, nos ha dado la salvación, nos ha dado su amor, nos ha dado su vida misma para que nosotros podamos ser salvos y podamos presentarnos ante Dios
con ese corazón limpio y puro. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 474. Himno 474. Herido, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. En nuestro corazón existen dos peleas, dos luchas, ¿no? Una es del viejo hombre y otra es la guía de Jesucristo. Muy importante, ¿no? Recordar siempre. ¿Cuál guía podemos seguir? Nuestro viejo hombre siempre nos guía hacia nuestros deseos, a nuestras costumbres, hacia la carne. Al final, ¿cuál es su fin? Solamente la perdición, el alejarnos de su palabra y al final la destrucción de nuestro ser. Pero siguiendo la voz de Jesucristo, siguiendo la voz de su guía misma, aunque a veces parece difícil, ¿no? Pero en realidad, si uno tiene el corazón dispuesto, es muy fácil. Por eso podemos avanzar solamente por Jesucristo, ¿no? Por eso esta alabanza dice, ¿no? He decidido seguir a Cristo. Vamos a seguir alabando, vamos a cantar el himno número 503. Himno 503. Allí no habrá tribulación. En la mansión de Cristo está, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Será muy triste estarme aquí, muy lejos sí del Salvador, pues morarán ya con él los redimidos por su amor. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Perfecto amor yo encontré en la mansión del Salvador. Perfecta paz allí tendré, mejor que la que gozo hoy. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación.
entonces sí yo gozaré de toda la felicidad y ya con Cristo reinaré por toda la eternidad. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Cuando tenemos a Jesucristo en nuestras vidas, cualquier situación o dificultad o tribulación que venga a nuestro ser, no hay, ¿no? Porque Él calma la tormenta, Él calma la situación, la dificultad. Él nos permite ver con sus ojos, y donde hay problema, Él ve como esperanza, una forma nueva para poder afrontar, con mucha felicidad. Así venga cualquier situación, es una forma de poder entrenar el corazón y guiarnos hacia su amor eterno, hacia su felicidad. Siempre es muy necesario reconocer, Jesucristo es el que está trabajando, Jesucristo es el que me está preparando para un tiempo nuevo. Y en cada momento podemos recibir así la palabra, avanzando solamente creyendo en Él. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 373. Himno 373, buscad primero. Buscad primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, 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 aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Pedid, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad, llamad y la puerta se abrirá. Aleluya, aleluya. Una alabanza, ¿no?, que da mucha esperanza en nuestro corazón. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y la puerta se abrirá. Este versículo
realmente se cumple, ¿no? Es una gran promesa la cual Dios nos permite. También así a donde vayamos, siempre las puertas se abren, no por la fuerza de hombre, sino por la voluntad de Dios. Vamos a las cárceles, vamos a los colegios, universidades. Dios así permite. También este tiempo, ¿no? Igual nos permite Radio Jerusalén, también podemos compartir el Evangelio mediante Facebook, mediante YouTube. Realmente todas las puertas están abiertas y es un tiempo muy hermoso para poder reconocer a Dios y así también compartir con aquellos que necesitan esta palabra, de que necesitan la palabra de la esperanza, que necesitan a Jesús en sus vidas. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 409. Himno 409. Oh, qué amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no lleva todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor, y Jesús refugio eterno, dile a todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo a oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró, pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Solo podemos confiar en Jesucristo, porque Él llevó nuestras cargas. Dios puso en Él, ¿no?, nuestros pecados, nuestras enfermedades, toda situación que nos aqueja, puso en Él y Él lo llevó a la cruz y solucionó de esa manera el problema de nuestros pecados, las enfermedades, toda situación la cual nos arrastra a una vida de mucha desdicha. Pero solo por Jesucristo podemos hallar la felicidad y la paz eterna. Sí. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 477. Himno 477. Paz, paz, cuán dulce paz. En el
seno de mi alma una quietud se difunde inundando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio y en el fondo del alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá, mientras miro los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Sin cesar yo medito en aquella ciudad del autor de la paz he de ver, y en aquel himno más dulce que habré de cantar, de su paz nada más ha de ser. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Hermanos, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Creo que Dios cada momento nos da la gracia para que nosotros también podamos escuchar la palabra y sobre todo recibir el corazón de Dios, ¿no? Por eso hoy también Dios nos permite, ¿no?, para que podamos escuchar la palabra por medio de Pastor Andrés, quien es el pastor de Bolivia.
Entonces, esta hora, para comenzar el culto de esta noche, vamos a invitar al hermano Willy Ríos para que pueda orar para el culto de esta noche. Sí. Oremos, hermanos. Señor Padre, gracias le damos, Señor, en esta noche. Le agradecemos, Señor, por su misericordia. Nosotros podemos estar aquí, Señor. Necesitamos, Señor, de su alimento espiritual, Señor. Por favor, Padre, usted mismo, Señor, transmita su corazón hacia nosotros, Señor, mediante su siervo. Usted mismo, Señor, está trabajando, Señor, en todo lugar. Señor, permita también que los hermanos puedan llegar, Padre, aquí a la iglesia, Señor. Señor, en esta noche queremos pedirle de su gracia, Señor. Por favor, Padre, usted derrame su misericordia con cada uno de nosotros, Señor. Señor, en esta noche también le pedimos, Señor, que todos mis hermanos, mis hermanas, Señor, puedan llegar aquí a la iglesia, Señor. Queremos alabarle juntos, Señor. Queremos también, Señor, glorificar su nombre juntos, Padre. Queremos escuchar su palabra juntos, Padre. Por favor, apresure sus pasos a todos los hermanos, Señor, para que podamos escuchar su palabra. Estoy muy agradecido, Señor, por su siervo, Pastor Andrés, Señor. Usted, mediante él, Señor, nosotros podemos alimentarnos desde la palabra, Señor. Señor, por favor, usted mismo también hablará mediante su boca del pastor, Señor. Estamos muy agradecidos por permitirnos llegar aquí a la iglesia, Señor, por darnos esta misericordia tan grande, Señor. Estamos agradecidos, Señor, porque cada día usted también está trabajando en cada uno de nosotros, Señor. Así, Señor, queremos agradecerle, Padre, esta hora y permita también, Señor, que los invitados, Señor, que lleguen, puedan, Señor, entrar la palabra para que puedan recibir la salvación también, Señor. Gracias, Señor, por todo. Así oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Es tiempo de testimonio, ¿no? Cuando recibí la salvación, siempre me sentaba en primer lugar, hasta ahora, ¿no? Porque me veo que la palabra, alguien está cerca, más rápido llega, así pensaba. Aquí está muy bien, aquí también puede llenar los asientos primero, ¿no? Fácilmente palabra va a escuchar. Sobre todo va a hacer el favor de que otro hermano, después de todo, entra en todo un poco complicado. Sí, hermanos, entonces esta hora vamos a invitar los hermanos, las hermanas que van a testificar. Vamos a invitar a la hermana Carmen Paredes, quien va a testificar sobre la salvación, cómo recibió la salvación, ¿no? Entonces, cada momento nosotros también, escuchando testimonio, también podemos acordarnos, ¿no?, de cómo recibió la salvación. Sí, hermana, por favor, pase adelante. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanas. Sí, después de mucho tiempo, Dios me permite, ¿no?, el testimonio. Ay, es un poco, estoy un poco nerviosa. Al principio yo no sabía qué decir, ¿no? Pero haciendo recuerdo cómo yo recibí la salvación, también, ¿no?, hay mucha alegría en mi corazón. Si bien hace tiempo Dios me dio la gracia, ¿no?, por medio de mi hermana, conocer también la misión, ¿no?, conocer el amor de Jesucristo en mi corazón. Durante muchos años también siempre hubo pelea, ¿no?, en mi corazón para de verdad poder entrar al 100% la palabra santa, pura. Ha tenido que ser desechado mi verdadero ser, ¿no? Ha tenido que sufrir quebranto, a veces simples, a veces muy, muy fuertes, ¿no? Esto
con relación a las partidas que he tenido, ¿no? Mi familia, pero ese tiempo recordando, yo decía, no, de Dios, ¿de dónde me ha sacado? ¿Por qué tengo tantos reclamos así? Dios me ha permitido la salvación, me ha permitido entender que la sangre de Jesucristo está dentro mío, que por medio de esa sangre también Jesucristo guarda de mí, cuida de mí, de mi familia, así. De pronto, toda esta semana pasaba muchas cosas, ¿no? En mi familia, alrededor de mi familia, alrededor de muchas cosas. Y como surgía reclamo, primeramente surgía reclamo. Decía, ¿por qué Dios se ha olvidado de mí? ¿Por qué Dios me ha permitido esto? Así, ¿no? Conversando con la hermana con la cual trabajo, yo le decía, no, sí, esto pasó así. Como yo sentía que, ¿qué me va a decir así? Sigue trabajando y punto, así, ¿no? Pero de verdad yo hallo mucha gracia, ¿no? Porque ella me decía, las situaciones con Cristo son mejores llevarlas así. Las situaciones sin Cristo de nada sirven, te van a hacer caer, así me dijo, ¿no? Esa palabra como fuertemente trabajaba, ¿no? Mi corazón. Otra vez levantaba mi corazón, ¿no? Porque estaba muy caída. Quería tomar decisiones muy feas, ¿no? Pero otra vez Dios me guardó, ¿no? Otra vez Dios me hizo entender, Carmen sin Dios no es nada así. Carmen sin Dios de verdad se cae, de verdad se desmorona, no sirve así. Así, ¿no? Y escuchando también, ¿no? Las horas piadosas, escuchando muchas prédicas así. De toda forma, Dios me hacía recordar, Carmen, ¿de dónde has salido? ¿De dónde? ¿Cómo era antes Carmen así? ¿Por qué no se acuerda de dónde Jesucristo ha salvado a Carmen? ¿Por qué no reconoce Carmen a Dios así? Una palabra que Pastor Samuel de Perú decía, ¿no? Dios dio lo bueno, también Dios permitió la situación así. Juntamente con Cristo, más fácil es llevarla otra vez, ¿no? Pero el corazón es tan necio que no puede agarrar esa palabra fácil así. Y nuevamente, ¿no? Escuchando otra prédica, también decía, ¿no? Jesucristo ha llevado en la cruz todos tus pecados. ¿Por qué tú no entiendes eso? ¿Por qué tú te has alejado de tu primer amor así, no? Otra vez mi corazón se caía. Otra vez, Señor, otra vez quieres hacerme entender, Dios, ayúdeme así. Llegaba, ¿no? Los días, día tras día llegaba. Y como Dios también, ¿no? Como ustedes saben, me permite ser maestra de niños. Y aún yo me río, ¿no? Porque somos dos maestras. Pero estas dos maestras, Dios también ha levantado. Estas dos maestras, Dios también le ha dado el corazón para seguir con los niños. Y ese corazón no es mío, ¿no? Y yo aprendí a reconocer, ese corazón no es de Carmen, es de Dios. Dios le da el corazón, Dios también le permite trabajar, avanzar así. Y como por el coro de niños, también Dios me daba mucha alegría, ¿no? Porque los niños cantan, aún no tienen voz, no tienen afinación, pero ellos cantan con el corazón, ¿no? Y agradezco, ¿no?, a Dios porque me permite ver la obra de Él, ¿no? Yo no soy nada sin Dios. Un tiempo, ¿no?, los siervos me decían, Carmen siempre quiere vivir livianamente, quiere vivir feliz así, sin situación,
pero Dios siempre la pone en situación. ¿Por qué? Así, debe aprender a pensar. Dios quiere que lleve la situación con Jesucristo así en su corazón. Más fácil va a llevarla así. Señor, gracias. Dice otra vez, ¿no? Gracias, Señor, porque me haces reconocer. Cuando estoy así, me haces reconocer que tú tienes que trabajar en mi vida así. Por eso estoy muy agradecida, ¿no? A un principio el coro de los niños, yo decía, va a presentar solamente una vez, y con eso yo voy a hacer la invitación a los papás para que se animen, ¿no? A ser maestro de niños así. Pero como las mamás, ¿no? Viendo a sus niños se agradan y quieren otra vez así, otra vez los niños van a presentar así, ¿no? Y a pensar uno más, ¿no? Algo más para los niños así. Pero pensando algo más para los niños, también Dios mismo me da la oportunidad de alejar mi corazón y mi pensamiento de la situación así. Entonces me hace pensar más, ¿no? Tengo que pensar para los niños, ya llega la semana rápido, ¿no? Tengo que hacer esto, ver así, coordinando con la maestra, ¿no? Recientemente me decían, y yo le decía, somos 2 maestras, pero esas 2 maestras tienen que ser fuertes. Esas 2 maestras representan como 20 maestros así. Y amén, así, ¿no? Va a haber maestros este tiempo, va a haber. Si en mi corazón hay maestros, Dios va a dar también esos maestros, está preparando, ¿no? Esos corazones, también yo les invito, ¿no? A cada uno de ustedes, experimente el corazón del niño. Un niño es muy valioso para Dios. Por medio de un niño, Dios también puede trabajar en la familia, en su familia. Yo lo he visto, lo he experimentado y Dios me ha hecho ver, ¿no? Me ha hecho dar la gloria a Él, ¿no? No a mí, sino a Él. Eso solo quería testificar el día de hoy. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Nuevamente vamos a escuchar otro testimonio. La hermana Natalie Ancalle va a testificar sobre la vida de creencia, cómo está llevando, ¿no? Vamos a escuchar el testimonio de la hermana Natalie. Sí, pase por favor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. Bueno, este tiempo no puedo ver cómo realmente Dios ha estado trabajando mucho conmigo, ¿no? Puedo ver cómo realmente estando yo en la iglesia puedo guardar mucho mi corazón, ¿no? Realmente yo como que hace rato quería testificar, ¿no? Cómo Dios trabaja conmigo, cómo está trabajando con mi familia, ¿no? Pero como que nunca había la oportunidad. Era como que había un evento, había algo y siempre como que lo posponía, ¿no? Quisiera leer un versículo que es Génesis 28:15. El versículo dice: He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. A inicios de este año yo podía ver cómo Dios trabajaba conmigo porque yo estaba postulando, ¿no? Para la universidad, ¿no? Para la carrera de ingeniería. A pesar de que como que nunca yo había planeado estudiar eso, ese tiempo había ese prefa y por impulso, por emoción, no sé por qué, no había una razón así concreta, yo entraba al prefacultativo. Mi mamá como que me decía, ¿segura que quieres hacer esto? Es algo a lo que te vas a dedicar toda tu vida, ¿no? No es algo fácil, no es una decisión así que puedes tomar a lo fácil. Entonces, como que yo bien segura decía, sí, quiero. Pero estando ahí en el prefacultativo, dando exámenes, todo, yo podía ver cómo realmente yo confiaba mucho en mí, confiaba mucho en que yo podía, ¿no? Yo en el primer parcial de mate me aplazaba así y veía realmente cómo es tan difícil, ¿no? También como que esos días como que yo me ponía muy triste, me ponía a llorar, ¿no? Pero escuchando tal vez lo que es la prédica, cómo con otros jóvenes avanzaba lo que es Dios, entonces yo podía como que continuar. Conforme avanzaba en lo que es el prefacultativo,
yo podía experimentar mucho lo que era la palabra, ¿no? Y también como que iba mejorando mis notas, como que ya no podía confiar solo en mí, sino se empezaba a confiar en lo que era, cómo Dios trabajaba, ¿no? Cómo Él podía, y no era mi esfuerzo, sino era Él. Pero justo casi en el último examen de química, yo como que me volví a aplazar. Necesitaba una nota mínima, pero yo me volví a aplazar. Entonces ahí era como que yo me sentía totalmente perdida, ¿no? Porque decía, no voy a entrar. A pesar de que estaba ya a un paso de entrar, no me alcanzaba la nota, ¿no? Pero calculando todo, mi promedio estaba aprobado, pero sí o sí tenías que aprobar las 3 materias, ¿no? Entonces ese día yo podía llorar bastante, porque me enteraba justo aquí en la iglesia, porque el día que yo daba el examen era un domingo en la mañana, y en la tarde teníamos ensayo de secundaria, ¿no? Yo estaba acá en la iglesia justo, y veía mis notas. Entonces me ponía a llorar acá en medio del ensayo, como que, ay, no he podido. Y también llamaba a mi mamá, ¿no? Como que esos días para el examen, ella me ayudaba bastante a estudiar. Entonces, como ya estábamos a un solo paso, realmente para las dos era un quebrantamiento total, porque solo faltaba una mínima nota para que yo pueda aprobar. Pero ese día, justo estaba mi tío Freddy, que era maestro de danza, entonces me decía, ten comunión con pastor. Yo teniendo comunión con pastor podía como que tener más esperanza, ¿no? Porque pastor me decía, tú solo espera en Dios. Si apruebas es porque Dios va a permitir, y si no es porque algo mejor te tiene preparado, ¿no? Entonces pasaban los días, todo. Había una posibilidad que era la compensación de nota, de materia. Por medio de otras notas, compensar la nota que te faltaba, ¿no? Entonces, esperando resultados, todo me salía el promedio de aprobación, ¿no? Pero no estaba la carrera como que la que yo quería. Entonces ese día me decían que tenía que volver a elegir una de esas opciones. Y volviendo a tener comunión con pastor, pastor me decía, a pesar de que tú elijas cualquier carrera con un propósito ya sea un propósito del mundo, realmente tú no vas a ser feliz. Tú buscas solo un propósito que sea para la iglesia, ¿no? Este tiempo podía ver cómo Dios permite muchas cosas conmigo, porque yo la carrera que nunca había planeado estudiar, yo estaba estudiando, nunca había estado en mi mente, pero justo Dios permitía como que un camino para que yo pudiera avanzar, ¿no? Y como hoy me animaba a testificar, yo decía qué versículo podía tocar, qué versículo podía tal vez leer, y recordaba este versículo, ¿no? Que una vez compartió el evangelista, creo, en un ensayo. Era este versículo que decía, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, ¿no? A pesar de que yo a veces como que siempre meto mi esfuerzo, siempre como que pongo mi sabiduría, mi conocimiento, puedo ver cómo Dios trabaja, ¿no? Como conmigo. Me quebranta, pero de esa manera yo también puedo ver cómo Él también a través de su evangelio puede guiarme, ¿no? Este tiempo estaba yo muy agradecida también con la iglesia, porque a través de danza yo, a pesar de que tengo dificultad en lo que es la carrera, a pesar de que tengo que dar exámenes, a veces llego muy cansada al ensayo, escuchando la palabra, ¿no?, que comparten en el ensayo, yo podía recordar, Dios está trabajando conmigo, Dios va a trabajar, ¿no? Podía como que poner una palabra en mi corazón, ya no avanzar por mi esfuerzo, por mi confianza, sino avanzar conforme Dios había dicho, ¿no?, en su evangelio. También estaba muy agradecida con lo que es el seminario por familias, ¿no? Este tiempo, ese seminario por familias realizamos en mi casa, mi mamá compartía, ¿no? Y ese como que a veces da flojera, no sé, nos daba pereza, pero un día como que lo hacíamos y expresábamos todo lo que nos pasaba. A pesar de que vivimos en la misma casa,
expresar es muy difícil, ¿no? Para mí, sobre todo, expresar con mis papás, con mi hermano, es muy complicado, pero realmente veo cómo por la iglesia Dios permite que podamos expresar, podamos conocer nuestros corazones, ¿no? Cada dificultad que ella tiene, o cada dificultad que cada uno tiene, y poder apoyarnos, ¿no? Eso podía como que agradecer este tiempo, también, ¿no? Pedir oración un poco por lo que es el grupo de danza. Realmente puedo ver que con el grupo de danza yo he crecido bastante en la iglesia, ¿no? Porque he llegado a lugares como que nunca pensé llegar. Y este tiempo podía ver cómo Dios trabaja mucho con el grupo de danza, ¿no? A pesar de que a veces no podemos para una presentación, a pesar de que no somos capaces de realizar algunos pasos, todo, pero Dios trabaja mucho con ellos, ¿no? Porque por medio de ellos yo podía como que entender lo que era el Evangelio. Podía como que ya no vivir a mi manera, ya no vivir a mi forma de ser, ¿no? Entonces también, ¿no? Como les decía, pido oración por eso, porque tenemos muchos objetivos, ¿no? Que es conforme a la iglesia. Realmente nosotros queremos viajar, ¿no? A lo que es Corea del Sur, al concurso, al festival cultural del campamento, ¿no? De Corea. Hay mucha dificultad. También ahora se acerca el campamento mundial, ¿no? Realmente me da mucha preocupación, ¿no? Pero Dios permite que podamos avanzar, ¿no? Pedir oración por eso y también por mi corazón, ¿no? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Así hemos escuchado los testimonios de las hermanas. Entonces, ahora también, ¿ustedes quieren escuchar canción de los hermanos? Sí, muy importante, ¿no? Escuchar. Entonces, escuchando también puede como relajar sus corazones. Si vamos a escuchar canción, vamos a invitar a Canto Esperanza. Ellos van a cantar Feliz el día y bueno es alabar a Jehová. Sí, aquí un poco estrecho, es muy chiquito, por eso pase nomás. Creo que genera como los mineros muy, muy grandes, ¿no? Sí, pase, hermano, sí. Hola, sí. Hola, sí. Hola. Sí. 2, sí.
amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no goza injusticia, mas busca el pecado, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no goza injusticia, mas goza verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Amén. Gracias por los aplausos, hermanos, y buenas noches. De verdad estamos contentos, ¿no?, de poder también participar en esta noche con las alabanzas. A veces a los otros integrantes se les dificulta, ¿no?, diferentes motivos, trabajo y alguna otra situación, pero estamos aquí presentes. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a cantar la siguiente alabanza que titula No te abandonará. Sombras tan oscuras, parece que todo se acaba. No encuentras la salida que tú tanto estás buscando, te ves en completa soledad.
de sombras tan oscuras, parece que todo se acaba. No encuentras la salida, tú estás cerca, debes incompleta soledad. Aunque padre y madre y hermanos me dejaren, mi Dios con todo me recogerá. Y si todos mis amigos se fueran de mi lado, Jesús nunca me abandonará. Aunque padre y madre y hermanos me dejaren, mi Dios con todo me recogerá. Y si todos mis amigos se fueran de mi lado, Jesús nunca me abandonará. De sombras más oscuras han llegado a su final. Tanto estás buscando, siendo infinita. Aunque padre y madre y hermanos me dejaren, mi Dios con todo me recogerá. Y si todos mis amigos se fueran de mi lado, Jesús nunca me abandonará. Aunque padre y madre y hermanos me dejaren, mi Dios con todo me recogerá. Y si todos mis amigos se fueran de mi lado, Jesús nunca me abandonará. Y si todos mis amigos se fueran de mi lado, Jesús nunca me abandonará. Amén. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Así hemos escuchado canción de Canto Esperanza, ¿no? Creo que yo me acordé, vino Pastor Oxopar, Suneluz, ¿se acuerdan? Preguntó, ¿quién quiere ser miembro de Coro Gracia? Dice. Entonces Jesús directo llamó, entonces creo que el hermano Olivio subió corriendo, ¿no? ¿Usted se acuerda? Así y cantó, ¿no? Yo creo que así cada momento, ¿no? Nosotros estamos recibiendo y escuchando también la palabra. Y ahora también, como Dios está preparando, ¿no? Para nosotros cada momento. Ahora pueden moverse, no hay problema, pero después de escuchar, cuando entre el pastor, un poco complicado es, por eso pueden llenar estos asientos, ¿no? Que está vacío. Por eso llenando muy bien, de atrás hacia adelante puede pasar, entonces sería muy bien. Yo creo que así llenando todo, cuando entre el expositor, entonces ya más tranquilo se puede estar, ¿no? Sobre todo la palabra es donde nos puede guiar, también nos puede
dar su gracia, ¿no? Entonces vamos a escuchar canción de coro Alegría. Ellos también van a cantar dos, Señor de amor y acompañado con violín. Sí, vamos a recibir con un fuerte aplauso. Sí. Sí, muchas gracias. Así hemos escuchado Coro Nueva Alegría. Ahora también vamos a ver, la iglesia de Corea ha comprado una universidad, entonces vamos a ver el video. ¿Está muy bien? Sí, vamos a ver el video entonces. 불어오는 곳 그곳으로 가네 그대의 머릿결 같은 나무 아래로 덜컹이는 기차에 기대어 너에게 편지를 쓴다 꿈에 보았던 길 그 길에 서 있네 설렘과 두려움으로 불안한 행복이지만 우리가 느끼며 바라볼 하늘과 사람들 힘겨운 날들도 있지만 새로운 꿈들을 위해 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 햇살
그리워도 뒤돌아볼 수는 없지 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 그곳으로 가네 Sí, muchas gracias. Así hemos escuchado diferentes canciones, también hemos visto el video, ¿no? Ahora es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Vamos a invitar al pastor Andrés Lim, quien nos va a compartir la palabra. Sí, gracias. Buenas noches, hermanas, hermanos. Sí, hoy es sábado, ¿no? Sábado. Mañana es el día de peatón. Por eso un día antes, temprano reunimos aquí a la iglesia. Sí. Entonces, aunque está frío, ¿no? Llegaron varios hermanos. También está llegando. Entonces, primero, ¿no? Y quiero invitar la Biblia, ¿no? Hermano, usted tiene el libro Génesis esta noche. El libro de Génesis, capítulo 50, desde el versículo 1, voy a leer. El libro de Génesis, capítulo 50. Ya todos se encontraron, hermanos, libro de Génesis capítulo 50, desde 1 voy a leer. Los hermanos también pueden leer junto, pueden ver. Génesis 51, entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel. El versículo 3, y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y luego pasamos, ¿no? Poco largo ese capítulo, pasando desde el versículo 12, desde 12 voy a leer. Ya. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura de Efrón el Eteo, al oriente de Mamne. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre. Después que lo hubo sepultado, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dieron quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dieron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, así los
consoló y les habló al corazón. Hasta el versículo 21 nosotros hablamos. Y llegando aquí a la iglesia, ¿no? Los hermanos también desean recibir la bendición de Dios. También desean, ¿no?, escuchar bien la palabra de Dios. Pero yo también, estando en la iglesia, congregando en nuestra iglesia, entonces deseaba escuchar, hoy día voy a escuchar la palabra de Dios, pero 100% no podía entender. El pastor que quiere hablar no podía entender. Creo que ustedes también será lo mismo. Aunque aquí una hora ustedes no hace otro, solo mira aquí al púlpito, luego escuchando la palabra. Creo que después de terminar la prédica, no se queda en el corazón 100%. Y algunos una hora escuchando, luego después saliendo aquí la iglesia, cuando alguien pregunta, ¿qué predicó pastor? Entonces algunos, y 100% tal vez habla, pero 100% casi no. Algunos 50%, algunos 30%, algunos 10%, algunos otra cosa habla también, ¿sí? Aunque no hablo, no, pero otra cosa tal vez, diferentes. Entonces, llegando aquí a la iglesia, hermanos, necesita, escuchando la palabra, a través de la palabra de Dios, nosotros aprender, ¿no? Aprender. Claro, muchas cosas aprender. La fe, ¿verdad? ¿No? La fe. Luego también orar. Luego también la palabra de Dios. Pero más importante, yo veo, ¿no? Yo pienso, llegando a la iglesia, aprender, más importante. Eso, ¿sabe usted qué es? Leyendo la Biblia, toda la persona cuando escuchando la palabra chocaban. Porque cuando Dios habla a Moisés, Dios quería usar a Moisés, ¿verdad? ¿No? Pero Moisés, escuchando la palabra de Dios, él fácilmente aceptó, y no podía aceptar. Enviando Moisés al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿No? Que estaba como esclavitud en Egipto. Entonces, mandando Moisés, quería sacar de Egipto y llevar a la tierra de Canaán como un líder. Pero Moisés, escuchando la palabra de Dios, él aceptó. No, yo no sabe hablar. Yo no puedo hacer estas cosas. Búsquelo otra persona. ¿Sí? Yo no. Entonces, no solamente Moisés, leyendo toda la parte de la Biblia casi igual. Cuando Dios quiere usar y trabajar en nuestra vida, luego hablando y choca, porque es diferente, muy diferente que Dios habla, luego nosotros escuchamos, ¿no? Si entendemos, muy diferentes. Por eso yo veo esta mañana, quisiera hablar con ustedes. Cuando usted viene a la iglesia, más importante yo creo, eso aprender. ¿Qué sabe, hermano? Si hablamos, ¿no? Moisés no podía aceptar, ¿verdad? ¿No? ¿Qué debe hacer para recibir, aceptar? Para aceptar, ¿qué debe hacer primero? Doblar lo que piensa. Moisés pensaba, ¿no? Yo no sé hablar, no soy inteligente, soy viejo, no puedo salvar a Dios, no puedo guiar. Él tenía muchos, ¿sí? Su concepto. Pero ante la palabra de Dios, primero, doblar. Aún él piensa así, doblando, y ahí puede aceptar. Luego, recibiendo la guía de Dios, finalmente Moisés ha sido un líder, ¿no? Gran hombre de Dios. Y Moisés sacó pueblo de Israel, ¿verdad? ¿No? Llevando a la tierra de Canaán. En ese proceso, y Moisés, a través de Moisés, Dios manifestó la obra de Dios. Entonces, esta mañana también queremos hablar sobre que doblegar, ¿verdad? ¿No? Doblegar. Sí o sí necesita recibir la palabra de Dios, doblegar primero nuestro corazón. Ya no doblega, muy difícil recibir la palabra de Dios. Tampoco puede ver entonces la obra de Dios en nuestra vida. Esa parte puede entender, hermanos. Ya todo puede entender. Hasta aquí no es difícil, ¿verdad? No es difícil y fácil para doblegar nuestro corazón. Sí, entonces
algunos, sí, difícil doblegar nuestro corazón. Aún ahora escuchando aquí en la iglesia, en la iglesia cuando venga doblegar nuestro corazón, nuestro pensamiento. Aún como Moisés yo tengo mi concepto, ¿no? ¿Sí? Mi idea, mi manera. Yo quiero doblegar, pero algunos muy difícil. No puede doblegar, porque no han aprendido tampoco y practicaron. Necesita estos. Entonces, doblegando recién ya puede recibir. Por eso Dios nos en nuestra vida permita diferentes problemas, situaciones, porque es muy duro. Nosotros queremos, ¿no? Nuestra manera. Aún Dios quiere usar, bendecir y trabajar, eso sabemos. Pero para que Dios trabaje, primero sí o sí, doblegar nuestros pensamientos, nuestro corazón. Pero mirando muy duro, nuestro corazón, muy duros. Por eso llega en nuestra vida diferentes situaciones. Algunos se enferman por cáncer. Luego, cuando llegando cáncer, todo derrumba, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo pronto va a morir? ¿Cómo puede tener ese corazón, verdad? ¿No? Se cae. Luego también accidentes. Alguien estafa y pierde. Luego en nuestra vida diferentes problemas, situaciones y llega. Luego de ahí fracasando, sufriéndose, cayéndose. Luego ahí experimenta. Después de pasar tantas cosas, sí, soy inútil, ¿verdad? No, yo no puedo hacer todo. Luego recién, ¿qué hace? Recién humillando, doblegar. Ya todo lo que deseo no puedo hacer. Aunque yo quiero hacer, pero eso no puede hacer todos. Luego ya humillando, recién sabemos doblegar. Entonces, esa manera puede aprender, esa primera manera. Ya, escuchando, hermanos, ya primera manera, ¿cómo puede doblegar? Experimentar. ¿Sí? En nuestra vida llega tantas cosas, aunque no queremos recibir estas cosas, ¿no? Pero hablamos, ¿no? Enfermedades, accidentes, tantos problemas. ¿Por qué eso sucede? Que Dios finalmente quiere usar, bendecir en nuestra vida, pero mirando muy duro nuestro corazón. Aunque ya nosotros no deseamos por estas situaciones, ¿qué hace? Fracasa, llora, sufre, luego se preocupa. Hay por tantas situaciones en nuestras vidas, se humilla, humillándose, luego recién se da cuenta. ¿Qué se da cuenta? Yo soy nada. Aunque yo quiero hacer, pero no puedo hacer mi manera todas las cosas. Poco a poco, aprendiendo, se humilla. Ahí doblega. Eso es primera opción. ¿Está bien? ¿Entendieron, no? Ya en su vida llegando tantos problemas, situaciones. ¿Ya llegaron? ¿A usted en su vida también eso llegaron? ¿Aprendieron entonces? Así que está. Todavía falta entonces. Todavía falta, hermanos. Algunos así experimenta. ¿Cómo? Fracasa, llora y cayéndose. Luego otra vez. Luego tantas cosas, eso pasando recién. Ya, todo lo que yo planeo, ¿no? Todo lo que yo quiero hacer, no se puede. Ahí recién se humilla. Luego doblega. Doblando nuestra manera, recién escucha de otro, recibir la palabra de Dios. Entonces ahí Dios puede guiar y bendecir, luego manifestar en nuestra vida. Eso es primera manera. Segunda manera, ¿qué es? Sin pasar problemas, situaciones, sin pasar. Desde el principio, humillar. Yo no sé. Yo no puedo hacer todo. Desde el principio, ¿qué hace? Humillar. Luego, doblegar. Yo no sé bien. Yo no hago bien. No es correcto yo. Me equivoco mucho. Luego, desde el principio, ¿qué hace? Humillándose, doblegar. Luego, recibir la palabra de Dios. Primera manera y segunda manera. ¿Cuál es más mejor, hermanos?
¿A segunda? Ya, usted muy sabio, ¿verdad? Segunda manera, mucho mejor, sin experimentar, sin sufrir, ¿verdad? ¿No? Eso. Pero necesita, ¿qué necesita? Sí, humillarte desde el principio, saber bien mi persona, ¿no? Por eso, primera manera es sí o sí experimentar. ¿Qué experimentar? Lo que está pasando usted ahora. Pasando, ¿sí? Sigue, ¿no? Ese pasando, ¿sí? Porque duro nuestro corazón. Segunda manera, ¿qué es? Humillar, hablando, gracia. Gracia, ¿qué es? ¿Sí? Aunque no sufrir, no experimentar, pero gracias por la gracia de Dios. Desde el principio humillando, luego recibir la palabra de Dios. Entonces ahí, sin sufrir, sin fracasar, sin experimentar tantas cosas, luego la palabra guía en nuestra vida, manifiesta la obra de Dios. Ya, ¿está bien todos esa parte? Ya, entre dos, primera y segunda, ¿cuál es mejor ustedes? ¿Usted qué manera desea aprender y vivir? Creo que, ya, segunda, eso yo quiero hacer, eso quiero hallar la gracia. Segunda, levántela. O alguien quiere sufrir todavía, falta, ya bajando. Yo primero entonces, eso yo quiero. ¿Sí? Mi corazón duro, yo quiero experimentar, ahí quiero humillar. Algunos jóvenes aquí me dicen, algunos seminaristas, pastor, no aprendí muy bien, ¿sí? El mundo. Entonces yo saliendo afuera quiero experimentar. ¿Sí? El mundo es tan duro, tan sucio, ¿sí? Peligroso. Quiero experimentar. Después de fracasar, recién yo ingresaré al seminario. Algunos, rara vez hablaba, algunos seminaristas. Porque no sé muy bien acá en la iglesia, ¿no? Todo me da, todo me protege. Pero yo quiero saborear, dice. ¿Qué quiere saborear? Oh, en el sufrimiento, ¿es verdadero o no? ¿Verdad? ¿No? Luego cayéndose, fracasando, todo ensuciando. Luego recién ya quiere entrar saboreando, ¿verdad? ¿Sí? La palabra dice que es verdad. Solamente hay el evangelio. Recién ya quiere ingresar al seminario. Algunos decían, ¿eso se puede? Eso también no es fácil, hermanos. No es fácil. Entonces esta noche nosotros hablamos. Sí puede humillar sin experimentar estas cosas. Entonces es gracia, por la gracia aprender. Luego escuchando la palabra de Dios, Dios guíe a mi vida, ¿no? En nuestra vida manifieste la obra de Dios. Aquí la mayoría, todos los hermanos le gustaron, decidieron, ¿no? Segunda manera. Segunda manera, ¿qué es? No experimentar el fracaso. Luego, el fracaso y triste. Luego, los problemas, situaciones, ¿verdad? ¿No? Y no experimentar. Luego, humillando. Luego, doblar. Luego, recibir la palabra de Dios. Entonces, por eso cuesta, aunque la mayoría, segunda manera, le gusta, quiere, ¿verdad? ¿No? Pero muchos, primera manera, lleva esa vida. La mayoría, ¿sí? La mayoría, primera manera, lleva. Yo también, igual, misma manera, experimenté y muchos problemas, situaciones en mi vida. Me daba cuenta por eso. Yo no puedo hacer bien. No puedo hacer según mi manera todas las cosas. Ahí podía bajar, humillar por diferentes problemas, situaciones. Luego escuchando la palabra de Dios, poco a poco, escuchando, recibiendo la palabra de Dios, podía ver, ¿verdad? ¿No? Muy diferentes. Cuando yo hago mi manera, luego doblegando, escuchando la palabra de Dios, la palabra aquí en mi vida, el resultado totalmente diferente. Podía ver una vez, otra vez, otra vez. Entonces ahí mejor es doblegar ante la palabra de Dios, mi manera, mi corazón. Luego recibiendo a Dios un paso guiando, podía trabajar en
nuestras vidas, hermanos. Aquí para llevar segunda manera, hallar la gracia, hermanos, no es fácil eso. Porque sin experimentar, fácilmente humillando, ya puede doblegar, hermanos. ¿Sí? Por eso muchos llevan, primera manera, sufrir, fracasar, llorar, se preocupa, luego aprendiendo. Claro, duele mucho aprendiendo de esa manera, duele mucho, bastantes, y duele. Por eso recibiendo la gracia, sin pasar estos, luego ahora el tiempo. Imagínense, experimentándose fracasos, tristes, estafa, eso todo aprendiendo pasa. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Años pasa. Entonces siendo mayor, ahí recién ya, si aprendiendo quiere recibir la palabra de Dios, luego Dios trabaja. Claro, puede trabajar, pero pierde mucho tiempo su juventud, ¿verdad? ¿No? Pero segunda manera, es mucho mejor nosotros hablamos. Pero eso hallando la gracia, ¿sí? Desde el principio, humillar en nuestro corazón. Luego, la palabra es mejor, la verdad, aceptar. Eso no es fácil, hablamos, ¿no? Pero en la Biblia leyendo, eso también podemos aprender. San Mateo, usted tiene San Mateo. San Mateo capítulo 1, voy a leer el versículo 18. San Mateo capítulo 1, el versículo 18 voy a leer. El nacimiento de Cristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aquí María y José, ¿verdad? ¿No? Antes de casarse, ¿verdad? ¿No? Desposada aquí. Entonces, compromiso, ¿no? Pronto va a casarse. Entonces, antes de casarse, antes de juntarse dos, y sucedió algo. ¿Sí? Un día mirando, su novia María estaba embarazada. Su panza está saliendo poco a poco, ¿sí? Está embarazada. Pero aquí la Biblia dice, todavía no juntaron, no se casaron. Entonces las personas cuando ve María, su vientre poco a poco sale, ¿verdad? ¿No? En el principio no se nota, ¿no? Comió mucho parece, pero pasando más sale, 3 meses, 4, 5 meses, ya no puede engañar, ¿verdad? ¿No? Sí, fácilmente eso embarazada. Entonces sin conocer, si no juntándose con su novio, entonces ahí la gente va a pensar, ella es adulterada con otro varón. Entonces aquí José pensando, dice en esto, ¿verdad? ¿No? Pensando. ¿Qué está pensando? Ya vamos a ver, ¿sí? Ya. El versículo 20. Y pensando él, José, en esto, pensando sobre su novia, ¿verdad? ¿No? ¿Qué pasó esto pensando? Pero antes de pensar, versículo 19, ¿no? Antes de pensar José, ¿qué hace, no? Versículo 19, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ya José, antes de pensar, cuando escuchó tu novia está embarazada, ¿cómo puede hacer eso? Es muy mala, me engañó, ¿sí? Me engañó, me utilizó. Luego, ¿sí? Ay, muy mala, no quiero verla, ¿verdad? ¿No? Entonces, luego, secretamente, ¿qué quería hacer? Dejar. Ya entonces, según eso, José quería dejar a María. Ya, si María, chao, desde ahora ya no conocemos nosotros. Ni saludamos, ni llamamos, ni mensajeamos. Ya, chao, luego ya
separaron. Según eso, José quería dejarla, ya dejó. Dejando, ya María, ¿qué sucede? ¿Qué pasará en su vida? María, su novia. Según la ley de Israel, una mujer adulterada, ¿qué hace? O según la ley de Moisés, apedrearla. Entonces María va a morir. No solamente María va a morir, juntamente ese bebé, Jesucristo, va a morir. Entonces José, eso quería hacer primero, ¿no? Primero. Pero el versículo 20 y 20, ¿no? El versículo 20, ¿cómo está escrito? Pensando él en esto. Ay, voy a dejarla nomás él ya. Dejando, según la ley de Moisés, va a apedrearla. Aunque muy mala, ¿verdad? No, me engañó. Es digno de morir, pero ¿cómo va a suceder eso? Sí, pero mi novia, sabiendo esto, iba a morir cuando se entera. ¿Por qué hizo estas cosas? O sea, pensando en esto, ¿verdad? ¿No? Pensando esto, Dios ayudó. Espíritu de Dios, ¿no? Ángel llegando. José, ¿qué está pensando? Luego ángel ayudó. José no se preocupa. Ese embarazo es por el Espíritu de Dios, de santos. Dios va a bendecir, quiere bendecir en tu vida. En tu vida también en María. Y ahí escuchando, eso es la bendición de Dios. Dios quiere trabajar, usar mi persona, ¿cierto? ¿No? Así cambió. ¿Verdad? Cambió, ¿verdad? ¿No? Luego, cambiando, José trae. ¿Quién trae? María trae. Pero antes de pensar, José, ¿qué quería hacer? Dejarla. Ya, cuando dejando, ¿qué va a suceder? Luego, pensando en esto, luego resultado totalmente diferente, hermanos. Ya, San Mateo, Marcos, Lucas, San Lucas capítulo 1 también vamos a ver, ¿no? San Lucas capítulo 1 también, San Lucas capítulo 1. Ya, 1, el versículo 26 voy a leer, San Lucas 1, 26. Ya, voy a leer, hermanos. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Ya aquí también, ¿sí? Aquí también entre el ángel Gabriel que Dios envió, luego ahora en ese versículo María conversa. Entonces ángel saludando, ¿no? Bendita mujer, ¿verdad? ¿No? Luego
si el Espíritu Santo cubrirá a usted, luego va a concebir, tú vas a tener un bebé, se llama Jesús. Luego ese Jesús va a ser hijo de Altísimo. Luego Dios va a bendecir a usted. Entonces María también escuchando ahora ante ese ángel Gabriel, escuchando, María ¿qué responde? Desde el principio todo no podía entender, ¿verdad? No puede ser porque soy bendita, no, ¿sí? Luego también, como no conozco ni un varón, ¿cómo voy a concebir? Luego no podía entender, todo ya choca, diferente, ¿no? Diferente, piensa. Pero aquí última palabra, vamos a ver, último, versículo 38. ¿Ya usted tiene versículo 38, hermanos? Ya juntos vamos a leer, ya encontraron todo, 1, 2, 3. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y ángel se fue de su presencia. Ya, escuchando, conversando en el principio, María, todo, no puede ser, como así, ya no me parece bien, ya todo chocaba con Dios, con la palabra de Dios, ¿verdad? ¿No? Su corazón, nada palabra podía entender, recibir, porque él ya tenía su pensamiento, ¿verdad? ¿No? Tenía. Pero última parte, 38, leyendo, muy diferente María. Aquí, entonces María dijo, ¿qué dijo? Y aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella recibió, aceptó la palabra de Dios. Como nosotros hablamos, hermanos. Primera manera es experimentar, ¿sí? Porque nuestro corazón es muy duro, también muy orgulloso. Por eso, ¿qué pasa? Llega bastantes problemas, situaciones, por nuestro cuerpo enfrenta, ¿sí? Enfrenta, experimentando, fracasa, miedos, todo sufrimiento, dolores. Luego aprende en nuestras vidas. Esa primera manera hablamos. Pero en caso de María, ya muy diferente, ¿verdad? ¿No? Ella, ¿qué hace? En el principio chocaba con la palabra de Dios. No, Señor, no puede ser, no conozco varón, ¿cómo puede suceder esto? Jamás yo escuché como una virgen concebirá, jamás. Como una mujer soltera, sola, puede, no. Pero escuchando la palabra de Dios, el versículo 38, ella aceptó. ¿Cierto, no? ¿Aceptó o no aceptó? ¿Cómo aceptó? ¿O cómo podía doblegar todo lo que ella pensaba? En el principio muy fuerte, no puede ser, difícil, no es así. Pero ¿cómo puede doblegar su pensamiento? Luego finalmente, recibiendo la palabra de Dios, luego Dios trabajó en la vida de María. Bendijo según la palabra de Dios. ¿Cómo podía doblegar? Aquí una palabra muy importante. Sí, vamos a ver, ¿no? Versículo 38. Entonces más María dijo, he aquí la sierva del Señor. La sierva del Señor. Ella, mientras conversando con el ángel Gabriel de Dios, pensó, soy una sierva, porque sí que estoy hablando mi manera. Fuera que yo sé todo, yo soy mejor que Dios. Ella pensó, ella ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Pensar, hermano, ¿verdad? ¿No? Como San Mateo capítulo 1. ¿Sí? José también, antes de pensar qué quería hacer, quería dejarla. Dejando, ¿qué va a suceder? ¿Verdad? ¿No? Como un grave problema va a suceder. Va a suceder en gran maneras. Va a perder esa oportunidad que Dios quiere usar, bendecir a José. Pero José también, antes de dejarla, ¿qué hizo? Pensando en esto, así está escrito en la Biblia, ¿no? Pensando, hermano. Muy importante. ¿Está durmiendo alguien? Alguien pensando duerme aquí ahora. Pensar. ¿A alguien le gusta pensar? Mucho tiempo pensando a alguien. Ya, llegando a la iglesia, eso debe aprender, hermano. Eso. Esta mañana hablamos, ¿verdad? No doblegar y doblar.
Pero no es fácil, hermano, como hablamos. Por eso la mayoría, primera manera, sufre, enfrenta, experimenta, fracasa, llora, de tantas situaciones. Luego recién se da cuenta, humilla, recién escucha la palabra de Dios. Pero ahora, ¿qué quiero hablar, hermanos, acá? ¿Sí? Sin experimentar, ¿sí? Puede doblegar. Para doblegar necesita la gracia, hermano. ¿Qué gracia? Como José. José quería dejarla. Cuando deja, sucede en su vida. Esas maldiciones, graves situaciones suceden. Pero ese evitando, ¿en qué manera evita? Él pensando, dice pensando, ¿cierto? Pensando en esto. Luego, Espíritu Santo ayudó. José no se preocupa. Luego, doblando su pensamiento, ¿no? Podía traer a María, ¿verdad? ¿No? Ahí Dios bendijo y trabajó en su vida. Igualito, San Lucas capítulo 1 también igual. Entre el ángel Gabriel, luego ¿quién? María conversa. En el principio parece María muy duro, ¿verdad? ¿No? Todo rechaza, no me parece. No, ¿cómo es así? Yo no conozco ningún varón. ¿Cómo parece nosotros, hermanos? Deseamos nosotros, mi manera, duros. Eso quiero hacer. Esa vida quiero llevar. Así yo quiero hacer. Pero María, mientras hablando, el versículo 38 que dice, María dijo, ¿qué dijo? He aquí, la sierva del Señor era. Ella expresa, ¿qué expresa? Soy una sierva. No conozco bien, ¿sí? Yo no sé, tampoco yo puedo hacer todo como usted. Dios, soy nada, soy una sierva nada más, soy una esclava nada más, ¿verdad? ¿No? Escuchando ella pensó esto. ¿Por qué estoy rechazando? ¿Quién está hablando a mí? Ángel de Dios está hablando. Pero soy más mejor que ángel de Dios. Fuera rechazando, todo hablando. Se daba cuenta, pensando esto. ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Y por qué sigue chocando con Dios? ¿Por qué rechazando la palabra de Dios? ¿Por qué agarrando mi manera ahora, mi pensamiento? Soy mejor. Luego pensando esto, ya finalmente concluyó. ¿Cómo se concluyó ella? Soy una sierva nada más. Soy una sierva, no sé muy bien. Yo no hago bien. ¿Por qué yo, sí, pisoteando la palabra de Dios? Dios es súper que mejor. Luego, hágase, dice, ¿no? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Así Dios agarró a María. Luego levantó una sierva. Luego a través de María nació Jesucristo. Jesucristo salvó todo el mundo entero, hermano. En esa gran obra Dios usó a María. Esa María casi punto de perder esa bendición de Dios, porque ella, ¿sí?, negaba toda la palabra de Dios. Pero ¿cómo? Ella también pensando, ¿no? Pensando, ¿quién soy yo? En corto tiempo tal vez, pensando, soy una sierva nada más. ¿Qué estoy haciendo? Hágase conmigo conforme tu palabra. Sí, Dios es poderoso. Aunque según mi conocimiento no puedo entender, pero una sierva nada más. Usted es poderoso. Usted todo puede hacer. Si hágase conmigo conforme tu palabra. Ay, Dios y trabajó. Isaías, usted tiene Isaías capítulo 55, ya vamos a ver, hermanos. 8, el versículo 8. Isaías capítulo 55, el versículo 8, voy a leer. Ya los que no encontraron aquí adelante, ¿no? Aquí está proyectando muy rápido, o también su cuaderno puede anotar. Ya, Isaías capítulo 55, el versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Aquí, Dios que dijo, hermanos, usted en ese momento usted está pensando sus planes, sus maneras. Entonces, así yo haré. Ay, muy buena idea. Muy buena manera. Sí me gustan estas cosas.
Tal vez usted puede pensar, ¿cierto? ¿No? Pero ese pensamiento que usted ahora pensando, igual que Dios, Dios también, tu pensamiento va a lograr, tu pensamiento va a prosperar, ya tu manera es genial, te va a ayudar. Ya Dios también, mismo pensamiento que usted dice. La Biblia, ¿qué dice? Ya vamos a ver, versículo 8. Ya, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Ya 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ya Dios, pensamiento de Dios, luego lo que está pensando ahora ustedes, iguales hermanos. Escuchen bien, hermanos. Usted ahora piensa ahora, ¿sí? Cada uno está pensando, ¿sí? Hacia su futuro, su negocio, su familia, todo piensa hacia fulano, esta persona está pensando, ese fulano así es, esa persona así es. Ya cada uno, lo que ve, usted piensa, pero la Biblia escuchando, pensamiento de Dios también es iguales, es diferente. ¿Qué quiere decir? No es igual, jamás igual, hermano, jamás, jamás, que pensamiento de Dios más altos, camino de Dios más altos. Yo también tengo mi hijo está ahora 13 años, adolescentes. Entonces los hijos ven que les gusta, la mayoría le gusta, ¿no? Comer, dormir, descansar. A sus hijos también, a sus hijos no les gusta eso, comer, dormir, descansar, eso le gusta. Pero algún día, todo el día descansa. Eso no, por eso mirando el padre, soy padre. Algún día mi hijo también va a crecer, va a ser como el padre, luego va a dirigir su vida él solo. Ahora yo estoy al lado de mi hijo, por eso yo puedo ayudar lo que necesita, dando, cubriendo. Pero siendo padre pienso, él también algún día debe independizar, tiene que dirigir su hogar. Entonces todo el día dormir lo más hace, ¿cómo va a mantener su hogar? No está bien, yo pienso, no siendo padre. Siendo padre, ¿qué hace? Levántate. Negligentemente vive, tú vas a fracasar, ¿cierto? ¿No? Ya mejor, diligentemente. Levántate temprano, hijo. Pero ¿qué hace? Papá, dice. Levántate, mi hijo. Entonces, varias veces hablando, no hace caso. Se preocupa el padre porque necesito enseñar que viva, ¿no? Diligentemente. Que no haga así, aprender un costumbre, levantarse temprano y luego diligentemente vivir. Ese es el corazón del padre. Varias veces hablando, no se levanta. ¿Qué hace entonces siendo el padre? ¿Qué hace? La voz sube, ¿cierto? ¿No? Entonces, así ya grita, en la mañana. Parece que vecino escuchando, porque esta tercera guerra está haciendo, tal vez piensa, pero grita. Luego, ¿qué hace? Agarrando frazada, así, ¿cierto? Entonces, mi hijo, cuando ve el papá, ¿qué piensa? Él se enoja. Él piensa, ¿qué piensa? Quiere dormir, ¿verdad? ¿No? Luego, padre, ¿por qué me hace? Me molesta. Nunca puede tener mismo pensamiento. Yo pienso más futuro, ¿verdad? ¿No? Siendo padre, mi hijo tiene que independizar, tiene que dirigir su hogar bien, ¿sí? Siendo un padre negligente, ¿cómo va a mantener? No, va a sufrir. Entonces considero esto, padre, ¿qué hace? Son gritando, hasta frazada así, así. De hijo piensa, ¿qué piensa? Mi papá hermoso es, mi papá muy guapo, está pensando en mi futuro, está enseñándome. ¿Así piensa? Jamás él piensa, jamás. Me equivoqué en nacer de esta casa, ¿por qué así se enoja? Porque no me deja tranquilo, quiero vivir así. ¿Por qué grita así también? ¿No? Piensa a mí. Es diferente. Igualito, hermanos. ¿Cómo puede ser mismos nosotros, luego nuestro Dios? Jamás.
Yo siendo un padre, luego mi hijo, jamás puede tener, casi difícil tener el mismo pensamiento. Padre siempre piensa más futuro para mi hijo, ¿cierto? Nuestro Dios también igual. Más adelante pensando, ¿cómo puede tener el mismo pensamiento nosotros humanos? Ahora nomás, en ese momento, nosotros vemos, esto está bien, no está bien, así será. Luego fuera eso todo, acepta. Luego vive según nuestra manera. Todo va a sufrir, hermanos. Por eso nuestro Dios que dice, ahora usted está pensando esto, no es igual que Dios. Dios más superior, más adelante, para bendecir a ustedes, para dar más buenas cosas, pensando, para recibir ese pensamiento de Dios. La palabra de Dios debe doblegar. No hay otra manera. Doblegar, doblegando. Pero otros, muy duro, muy alto corazón. Por eso, aunque no quiere, en la vida aprende, experimenta. ¿Qué experimenta? Algunos enfermos, algunos divorcios, algunos fracasa, estafa, pierdes. En muchas cosas ya suceden estas cosas. Pero antes de suceder estas cosas, hermanos, como aquí, José y María, ¿qué hace? Pensar, ¿quién soy yo? ¿Por qué yo estoy considerando que soy mejor que otro? Yo también me equivoco. ¿Por qué estoy pensando soy mejor que esta persona? ¿Por qué estoy pensando mi manera va a lograr? ¿Por qué estoy hacia esa manera pensando? Sí, aunque mi plan muy bueno, pero tal vez puede fracasar, puede llorar, puede dañar, considerando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mejor, Dios es poderoso. Dios, su palabra me va a guiar bien. Así doblegando, recibiendo la palabra de Dios, Dios va a guiar. Esa es segunda manera. ¿Qué le parece, hermanos? Ya primera y segunda manera. ¿Usted qué quiere decidir? ¿Qué manera quiere vivir, hermanos? Todo segunda, ¿verdad? ¿No? Entonces, para hacer estos, necesita sí o sí humillar, luego pensar. Pensando bien, como igual que José. José, antes de dejarla, no, tal vez puedo equivocarme. No es buena manera, tal vez pensaré. Ya poco más pensamos. Dios también así pensará. Luego pensando esto. María también. Mira, ¿por qué estoy chocando, peleando con Dios? ¿Soy superior que Dios? ¿Soy mejor que Dios? ¿Por qué está todo menospreciando la palabra de Dios? ¿A quién soy yo? Muchas veces me fracasé. Mi manera no estaba bien. ¿Verdad? Soy nada. Sí, soy una sierva. Hágase conforme tu palabra. Ella humillando podía recibir. ¿Ya qué le parece esa manera? Sí, muy bueno, ¿no? Sí, eso a aprender. Desde ahora eso, aprendiendo. Pastor, esa noche, ¿qué está hablando? Es muy importante en nuestra vida. Aunque pequeña cosa, hermanos. San Mateo capítulo 1. José, antes de pensar, antes de humillar, sí deja su novia. Ese resultado, grave, hermanos, grave. Pero antes de dejarla, pensando poco, humillando su corazón, recibió la palabra. Resultado, en gran manera bendecido. José, María. María igual, María también igual. Ya, esa noche nosotros Génesis, ¿no? Capítulo 50 hemos leído. Ya aquí 50, entrando Génesis capítulo 50, aquí sale. Murió, el padre de José murió. Como si en Egipto el rey faraón levantando José como el gobernador, hizo reinar, dirigir, porque llegaba, ¿no? Una situación muy difícil. Entonces José levantando el gobernador puede ordenar, reinar y salvar todo pueblo de Egipto. Entonces ahí a través de José podía ordenar, solucionar, aunque 7 años de hambre llegó, pero José, ¿no? Sí, todo solucionando, salvando. Hasta
¿Dónde vive? En la tierra de Canaán, su familia, su padre, sus hermanitos, su hermano viviendo, todos trajeron. ¿A dónde trajeron? A Egipto, porque en la tierra de Canaán no había comida. Por eso trajeron a Egipto. En Egipto trayendo, sí, ahí el rey faraón regaló un lugar, se llama Gosén, un lugar hermoso, Dios, para que viva la familia de José. Ahí toda la familia, 70 familias. ¿Es numeroso, grande? Es mucho, ¿no? Es muchos, son 70, grande. Entonces ahí viviendo por la gracia de Dios, ¿no? Luego como José el gobernador, él podía atender, podía alimentarse, mejor comida, su familia. Aún todo el mundo llegaba a 7 años de hambre. Demasiado, ¿no? Difícil, pero en ese tiempo la familia de José ahí podía vivir, ¿sí? Abundantemente. Gracias a Dios. Pero hoy hemos leído Génesis capítulo 50. Su padre Jacob murió, ¿verdad? ¿No? Murió. Entonces su padre antes de morir y da testamento, ¿no? Perdón, testamentos. Testamentos. Hijo mío, escucha, son 12 hijos. Yo pronto moriré. No quiero que sepulta mis huesos en esa tierra, Egipto. Luego habla como si nuestros abuelos compró en la tierra de Canaán. En ese lugar sepulta y luego, sí, dando este testamento, ¿no? Luego y falleció, murió. Luego hoy 50 leyendo, toda la familia de José, ¿verdad? ¿No? Según la palabra de su padre, lleva su hueso, lleva. ¿A dónde lleva? A la tierra de Canaán lleva. Luego vamos a ver el versículo. Ya 12, 50, 12. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. Como explicamos, ¿no? Su padre pidió a sus hijos. Ya 13, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado a Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. 14. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Entonces, según la palabra de su padre Jacob, sus hijos con José, todos subieron a la tierra de Canaán. Luego sepultando, sí, en la tierra de Canaán, ya todos regresaron de nuevo a Egipto, ¿verdad? ¿No? Regresaron a Egipto. Luego vamos a leer 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Ya después de sepultar su padre Jacob en la tierra de Canaán, regresaron a Egipto. Entonces, cuando estaba junto con su padre estaba viva todavía en Egipto. Entonces sus hermanos juntos estaban viviendo muy bien. José sirviendo, alimentando, luego todos manteniendo a José. Entonces mientras su padre Jacob estaba junto viviendo, no tenía problema entre ellos. Pero ahora su padre murió. Luego sepultaron en la tierra de Canaán, regresaron a Egipto. Diferencia, solo padre estaba vivo, estaba muertos. Regresando, de repente los hermanos de José se acercaron a José. Luego, ¿qué está hablando? ¿Qué está hablando, hermanos? Aquí dice, ¿no? 15, ¿no? Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Ellos regresando de la tierra de Canaán a Egipto, en ese camino los hermanos pensando, ¿qué pensando? Padre murió, nuestro padre. Entonces nuestro padre murió, él es como un muro. Nuestro padre Jacob protegía a nosotros para que José no venga a nosotros.
Entonces en el camino los hermanos de José están pensando, porque cuando los hermanos querían matar su hermano José, ¿verdad? ¿No? Entonces en vez de matar, los hermanos vendieron José. José pidió, hermano, por favor, no me venda, ¿sí? Yo quiero quedarme aquí. Pero los hermanos de José, ¿sí? Ignorando esto, vendió. Ahí José llegó a Egipto. Cierto, hermano, esa parte, ¿no? Entonces los hermanos ahora, después de sepultar a su padre en la tierra de Canaán, regresando a Egipto, en ese camino está pensando, surgiendo. ¿Qué pensamiento está surgiendo? Cuando nuestro padre estaba vivo, mi padre protegía a nosotros. Cuando José quería vengar matar a nosotros, como recordando nosotros hemos vendido él también puede vengar a nosotros. Pero estando nuestro padre, creo que José, ¿cómo va a hacer esto, no? Entonces, pero ahora ya murió. Luego está regresando ellos pensando. Llegando a Egipto, rápido llegaron. José, dice, José, ¿verdad, no? Porque ellos recordando, nosotros queríamos matar a José. Vendimos, él también va a vengar a nosotros. Tenía ese corazón. Puede ver, hermano, ¿verdad, no? Ya, versículo 16. 16. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo. 17. Juntos podemos leer. Ya aquí, los hermanos que dice, ante José, nuestro padre Jacob, ¿verdad? No, Jacob, antes de morir, nos habló eso. Aunque ya, si nuestro padre murió, ahora estoy hablando, no, estamos hablando a José, luego hablando, ¿no? Versículo 17, ya juntos vamos a leer 1, 2 y 3. A poco largo, ¿verdad? ¿No? Entonces los hermanos ante José, ¿qué habló? Ya versículo 17. Así diréis a José, nuestro padre, así nos habló, dice, ¿no? Así diréis a José. Pero ¿quién está hablando eso? Los hermanos, sus corazones, ¿verdad? ¿No? No es de su padre no habló así. Entonces, ese corazón de sus hermanos, los hermanos. 17. Así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tus padres. Entonces ellos, sus corazones están hablando. Si perdones, nosotros hicimos maldad hacia ti, ¿verdad? No, José. Si te ruego, ¿sí? Perdones nuestra maldad y nuestros pecados. Ya los hermanos pidieron, ¿verdad? No a José, ¿no? José, mientras escuchando, lloró, dice la Biblia leyendo. Aquí. ¿Qué está? Y José lloró mientras hablaba. Entonces José, ¿por qué lloró? Yo demasiado quería vengar, pero antes que yo venga, ¿no? Ellos ya están pidiendo perdón. No puedo vengar, por eso está llorando. Mientras hablando los hermanos de José, lloraba. ¿Por qué lloraba? Porque José, desde antes, él expresaba su corazón. Hermanos, mis hermanos, no tengan miedo, no se preocupa, ¿sí? Usted me hizo maldad, ¿sí? Por esa maldad, no se preocupa, yo ya olvidé. Por ustedes me vendieron, por eso yo podía ser el gobernador de Egipto. Eso es Dios hizo. No se preocupa si su maldad, su pecado, en mi corazón ya oré y perdoné. No hay, ya vamos a ver, ¿no? Capítulo 45 vamos a ver.
Génesis capítulo 45 es ese, ¿qué historia es? ¿Cómo empezó 7 años de, 7 años de hambre empezó capítulo 45. No es capítulo 5. Ahí, terminando 7 años de abundancia, luego empezó 7 años de hambre. Entonces capítulo 45, ¿qué es? En la tierra de Canaán también no había comida. Por eso el padre de Jacob envía a sus hijos, ¿no? Hijos de la tierra de Canaán a Egipto que compre alimentos. Entonces enviando los hermanos de José, llega ante el gobernador José en Egipto, ¿no? Ese capítulo 45. Ya capítulo 45, versículo 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces cuando los hermanos llegaron a Egipto para comprar alimentos, pero José, ¿verdad? No, sabiendo que ellos son mis hermanos, pero no hablaron soy José desde el principio, ¿no? Primero pensando José. Porque yo hablo soy José, entonces mis hermanos, sus corazones van a tener miedos. Porque nosotros vendimos, ¿no? Quería matar a José. Entonces José no está muerto, está vivo, él quiere vengar a nosotros, ¿no? Recordando lo que han hecho maldad. Por eso José no habló, no expresó soy José. En vez de expresar soy José, ¿qué dijo? Ustedes son espías malos. Porque José pensó, para que mis hermanos puedan entender mi corazón. Entonces, hablando de espías, ¿sí? para que ustedes no, ¿sí? Como ustedes que sean no espías, ¿verdad? No, todo lo que ellos hablando es verdad, trae. Entonces, tu hermano menor, ¿cómo se llama? Benjamín. Entonces ellos regresando trajo Benjamín. Luego hablando con Benjamín, también dando comidas, devolviendo a tierra de Canaán para que sustenta a su familia. Pero en el camino metió en el bolsa de comida, no alimento de cada uno, metió la plata, copa de la plata de José en el bolsa de Benjamín. Entonces ahí otra vez trajeron, ¿no? Como ladrones. Entonces José tanto quería traer toda la familia a Egipto, pero cuando desde el principio los hermanos recién llegó de la tierra de Canaán a Egipto, en ese momento José tal vez hablaría. ¿Qué hablaría? Hermanos, soy José. Sí hablaría los hermanos, ¿qué tendrán en su corazón? Miedo. ¿De qué miedo? Recordando lo que ha hecho maldad, pecados, quería matar a José. José no murió. Él también, recordando de nosotros, va a castigar a nosotros, va a matar a nosotros, ¿verdad? ¿No? Entonces José, sus hermanos, creo que va a escapar. Luego, regresando a la tierra de Canaán, ¿quiere volver o no quiere volver a Egipto? Ya no. Entonces su padre tampoco, su hermanito tampoco no va a pedir acá a Egipto. Entonces José pensó mucho, solo yo nomás aquí en Egipto comiendo bien, soy como el gobernador. Pero su padre, su familia, ¿cómo vive en la tierra de Canaán? Hambre, sufre, miedo, ¿sí? Pensaba. Pues ¿en qué manera? Yo voy a mostrar mi corazón, ¿verdad? No, yo ya olvidé sus pecados, sus maldades. Por eso quiere explicar, mostrar su corazón, habló espías. Luego trae tu hermanito, último hermano, ¿no? Trae. Ay, todo esto trayendo Benjamín,
Luego 45, capítulo 45. Ya no podía aguantar más, ¿verdad? No, José en su corazón. Ahí explotó, llorando. Soy José, hermanos. Soy José, hermanos. Y no podía esperar más. Yo pensaba, y venir aquí, ven a mí, mi hermano, mi padre venir, mi familia venir, mis nietos, sobrinos, mis sobrinos, todos ya venir acá a Egipto. Luego yo voy a sustentar, voy a alimentar. Usted no haga nada, solo comer, vivir conmigo felizmente. José quería expresar tanto eso, pero capítulo 45 ya explotó. No podía esperar hasta que llegue mi padre, mi sobrino, ¿verdad? ¿No? Ya soy José. Hermano, no se preocupe, no tenga miedo, ¿sí? Usted ahora tiene miedo de mí, sé, pero olvide. Yo ya perdoné, todo está hablando. Aquí está escrito, hermano, ¿no? El versículo ya 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de hambre vendido. De haberme vendido acá. ¿Por qué para preservación de vida me envió, oh Dios, delante de vosotros? Pues ya ha hablado 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni ciegas. Dios me envió delante de vosotros para preservarlos posterioridad sobre la tierra y para darnos vida por medio de gran liberación. Entonces así José expresa, ¿qué expresa? Su corazón, ¿verdad? ¿No? En el corazón de José, ya perdonó, no perdonó la maldad de sus hermanos, sus pecados. Ya perdonó. Luego cada vez habla, ¿sí? Expresando su corazón. Pero hoy, esta noche hemos leído Génesis capítulo 50. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Su padre falleció, murió. Luego sepultando en la tierra de Canaán. Luego retornando a Egipto en ese camino, los hermanos de José, ¿qué está pensando? Ya nuestro hermano José nos va a vengar, porque nuestro padre ya murió, ya no puede proteger a nosotros. Por lo menos padre hablando José va a obedecer la voz de papá, pero ya murió, José libremente va a vengar a nosotros. Nosotros va a morir. ¿Cómo nosotros maltratamos? Eso está pensando. ¿Puede entender, hermanos? Por eso regresando a Egipto, ellos llegaron ante José. Luego nuestro padre Jacob, antes de morir, nos dijo, ¿qué dijo? José, perdones. Ya perdone la maldad de tus hermanos. Ahora por eso estamos acá ante usted, José. Perdones nuestros pecados, nuestra maldad está hablando. Mientras escuchando de los hermanos, José, ¿qué hizo? Lloró. ¿Por qué lloró? ¿Por qué lloró? Porque tantas veces José, ¿verdad? No mostraba, explicaba, eso es mi corazón. Yo no tengo más venganza, no tengo ese odio. Amo, quiero sustentar ustedes, sus hijos, mis sobrinos, alimentar, vivir conmigo aquí en Egipto bien. Pero los hermanos no quieren aceptar el corazón de José. Sigue pensando solo sus propios pensamientos. José va a vengar a nosotros. Él va a recordar. Entonces, escuchando ese corazón de hermanos, José lloró. Hermanos, ¿por qué no quiere entender? ¿Por qué no quiere recibir mi corazón, verdad? No, lloró, dice, lloró. Hermanos, igualitos. Jesús es Salvador de nosotros. ¿Usted sabe Jesucristo, hermanos? Jesús también, nuestro Salvador. Jesús, Hijo de Dios,
no tenía ningún pecado, pero salvó a nosotros. Jesús es nuestro dueño verdadero. Sabemos, pero no solamente es hablar y palabra. Jesús vino a este mundo, luego mostró su corazón, ¿verdad? ¿No? Mostró su corazón. ¿Cómo ama a nosotros? ¿Cómo salva a nosotros? Desde 12,000 años atrás, Jesús también, igualito que José. Yo te amo, yo te salvaré, ayudaré. Luego expresó su corazón. Ya, Isaías capítulo 53, vamos a ver. Isaías capítulo 53. El versículo 2, 53, desde 2 voy a leer. Ya, pueden escuchar, hermanos. Ya, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí está explicando, ¿no? Ese versículo, es Cristo está explicando, ¿verdad? ¿No? Es sobre Cristo explicas. Es Cristo va a venir a este mundo. Luego, igual que esta palabra, Isaías capítulo 53, va a morir por nosotros. Va a recibir todo esto por nosotros, por nuestros pecados. Explica, ¿no? Ya el versículo 5. 5 podemos leer junto. ¿Ya se ve bien? Ya junto. Ya 1, 2 y 3. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nosotros pecados. Hijo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y Jesucristo recibió todo sacrificio. Eso debería recibir ¿quién? Nosotros. ¿Sí? Eso debería recibir nosotros. Pero Jesucristo no solamente Salvador, no solamente Mesías, no solamente hablar. Él vino, recibió, fue azotado, fue crucificado, fue demarado. Todo ya mostró ante nosotros, expresando su corazón. Versículo 6. Ya, una vez más, juntos vamos a leer. 1, 2, 3. Nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén, hermanos. Ese es corazón de Dios, corazón de Cristo. Voy a morir por sus pecados. Luego él vino, mostró, luego y habló a nosotros muchas veces, ¿verdad? ¿No? Entonces Cristo vino claramente. Luego ya perdonó nuestros todos pecados, nuestra toda maldad. Amén, hermanos. ¿Cree esto, hermanos? Eso creer. Pero hermano de José, aún muchas veces escuchando ese corazón de José, no creyeron. Rechazaron. Igualito hoy en día, muchas personas, aunque sabemos, Jesucristo nuestro Salvador. Él murió por nuestro pecado. Fue molido, fue azotado, fue crucificado por nuestro pecado. Limpió, perdonó para siempre. Entonces, muchas personas recibiendo como hermano de José. José olvidó, perdonó a nosotros. Luego, teniendo ese corazón, va a vivir felizmente con José. Pero lamentablemente, como los hermanos de José, aunque estando juntos, aunque escuchando ese corazón de José, pero no creen. Muchas personas hoy en día. Luego, aún Jesucristo murió, pero tengo pecado. Jesucristo no perdonó nuestro pecado. Luego muchos rechazan, soy pecador, dice. Rechazan. No solamente lloró José. José lloró mientras escuchando de los hermanos, ¿verdad? ¿No? Igualito. Jesucristo murió por nuestro pecado. Luego dice, hermanos, yo morí por tus pecados, limpié para siempre perfectamente. Luego ya quiere escuchar
de las personas, ¿verdad? No, gracias Señor, usted limpió por nosotros. Soy salvo, limpios, recibiendo. Jesús estará muy feliz. Luego acompañando en nuestra vida, Jesús va, sigue, ¿no? Bendeciendo. Pero lamentablemente, mucha gente acepta o no acepta, rechaza ese corazón de Jesús, era amor de Jesús. No, aún es Cristo murió, pero soy pecador. Sigue cometiendo. Luego mucha gente rechaza, luego soy pecador. Luego Dios, según su manera, quiere limpiar sus pecados, ¿verdad? ¿No? Jesús, cuando mirando a estas personas, Jesús también llora, lagrimea, estando en el cielo. Jesús, ¿qué hace? Llora. Como José, la sombra de Jesús, hermanos. Esa noche, recibir, José así perdonó, dice. Él quiere sustentar, Él quiere alimentar a nosotros. Él desea vivir acá en Egipto, en el palacio, juntamente, felizmente, recibir. Pero algunos, no, Él me va a vengar. Como nosotros maltratamos, Él me va a vengar a nosotros, va a matar, porque nuestro Padre ya murió. Hoy en día igualito mucha gente, mira, nosotros cometimos pecados. Eso va a castigar, es decir, condenando a sí mismo mucha gente. ¿Puede entender, hermanos? Esa noche todos, no sea como los hermanos de José, recibir ese amor del Señor Cristo. Jesús ya perdonó, limpió todas maldades, nuestros pecados. Solo ustedes recibir. Soy salvos, limpios. Jesús quiere vivir conmigo, quiere estar conmigo. Luego Él quiere bendecir en mi vida, recibiendo. Así Jesús, estando junto con ustedes, va a guiar y va a bendecir. Ya, un versículo más vamos a ver, ¿no? San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16. Sí, puede ayudar, ¿no? Que sigue sonando, ¿no? Sí, para que nos suene, ¿no? Puede ayudar, hermanos. Ya, San Mateo capítulo 16. Desde 13 voy a leer. Ya viniendo Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y le dieron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él le dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Luego versículo 18, ¿no? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así está escrito, ¿no? Entre Jesús, antes de morir Jesucristo, luego con sus discípulos hablando. ¿Quién dice a mí? Algunos Juan Bautista, Jeremías. Pero ustedes, ¿qué dicen a mí? Entonces Pedro: soy yo, Pedro. Luego, ¿qué respondió? Usted hijo de Dios, ¿verdad? ¿No? Entonces no está hablando tu carne ni sangre. Eso es Dios, ese corazón, ¿verdad? ¿No? Exaltaba a Pedro. Entonces Pedro, ¿cómo estaba? Ya, Jesús me está exaltando, ¿no? Estaba feliz. Luego yo te digo, así dijo Jesús a Pedro. ¿Qué dijo? Ya vamos a ver el versículo 18, ¿no? ¿Ya podemos leer todos juntos? Ya, muy importante esa parte, ¿ya? ¿Ya están despiertos todos? Sí, poco ya puede aguantar, ¿sí, hermanos? ¿Sí? Poco, sí, ya. Ya 18 juntos vamos a leer. 1, 2 y 3. Sí, amén, hermanos.
Sí, Jesús habló una palabra muy importante. En ti edificaré. ¿Qué va a edificar? La iglesia. Pedro tiene significado, Pedro. ¿Qué significado tiene? La roca, roca. La roca. ¿Qué quiere decir? Encima de la roca Jesús va a edificar su iglesia. Amén, hermanos. Que no va a caer. Esa iglesia jamás va a caer. Esa iglesia jamás va a fracasar. Por eso aquí dijo el versículo 18, última parte que dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, hermanos. Aquí, la puerta de Hades, la potestad de Satanás, la potestad de oscuridad, no prevalecerán contra iglesia, hermano. Ella es iglesia. Iglesia es muy importante, hermano. Esta noche eso también quiero hablar antes de terminar. Jamás deseos, vicios. Muchos tienen muchos deseos, vicios, pensamientos malos. Desea vivir su manera. Sí, ¿verdad? ¿No? Pero aquí dice, la puerta de Hades, ¿prevalecerán o no prevalecerán? Nunca jamás contra iglesia, hermanos. Iglesia jamás va a caer. Iglesia jamás va a fracasar, hermanos. ¿Verdad? ¿No? Muy importante la iglesia. Así antes de subir al cielo, Jesús habló encima de roca. En ti edificaré mi iglesia. Esa iglesia jamás va a fracasar. Hasta la puerta de Hades tampoco prevalecerá. ¿Qué quiere decir? No puede vencer a la iglesia. ¿Sí? ¿Qué? Es la potestad de Satanás, no puede vencer. Ya, versículo 19, también uno más habla. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hay entrega. ¿Qué entrega? La llave, hermano, llave. ¿Esa llave qué es? Cuando abre, todo abre, ¿verdad? ¿No? Cuando esa llave cierra, ya no se puede. Ahí dio esa llave, hermanos. La iglesia es muy importante. Pero hoy en día Satanás engaña. ¿Sí? ¿Cómo engaña? En nuestro corazón, en nuestra vida, menosprecia la iglesia. Sin iglesias, desea vivir. Yo soy salvo. Yo escuché la palabra. Yo también puedo orar, puedo predicar, pero totalmente desconectado con la iglesia, hermanos. Lejos de la iglesia. Pero aquí Jesús dijo, ¿en dónde va a edificar su iglesia? Roca. Aquí jamás va a fracasar iglesia. Ya, aquí, segunda de Tesalonicenses, vamos a ver capítulo 2. Tesalonicenses capítulo 2. A segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Ya, voy a leer, hermanos, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Ese nuestro encuentro con el Señor Jesucristo habla. Que quiere decir segunda venida de Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces pronto está cerca, dice. Pero ahí también justo explica sobre nuestros encuentros con Él, siendo hermanos salvos. ¿Cómo explicamos? Recibiendo el amor del Señor Jesucristo que murió por nuestros pecados. Por la muerte del Señor Jesucristo ya, por la fe, recibimos, ¿no? Salvos, la salvación. Somos limpios, justos, no tenemos ningún pecado. Hallaron la gracia de Dios después de recibir la salvación, llevando la vida de creencia. Nosotros tenemos una esperanza. Eso, encuentro. ¿Con quién? Con Jesús, hermanos. No tiene esa esperanza cristianos, hermanos salvos, más miseria este mundo, más miserable, porque nunca va a venir nuestro Señor, porque no va a vivir disfrutando,
ganando así. Por eso la Biblia dice, los salvos hermanos, no cree la venida del Señor Jesucristo, ese salvo es más miserable. ¿Y por qué? Sirviendo el Evangelio. ¿Por qué viviendo esa manera para el Evangelio? Pero tenemos esperanza que va a llegar pronto ese encuentro, nuestros encuentros con Jesucristo era. Cuando usted escucha, está cerca de esta situación. Aquí habla, ¿no? Justo. Versículo 2. Que no os dejéis volver fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Si usted escuchando, sabiendo esto, no turbéis, no tenga miedo esto. No se mueve, ¿sí? Nuestro corazón tantos con miedos. Sí o sí va a llegar. Eso conociendo, sabiendo bien esa parte, ¿verdad? ¿No? Sí. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pues antes de llegar nuestro Señor va a suceder, ¿verdad? ¿No? Sí, primero apostasía. ¿Cuándo usa esa palabra apostasía, hermanos? Somos hermanos, familia. Pero entre familia traiciona, ¿verdad? ¿No? Y contra. En aquel momento usa esa palabra, ¿cierto? ¿O diferente? ¿No? Apostasía, ¿verdad? ¿No? Apostasía. ¿Qué quiere decir? Aquí también cuando llegando entre los hermanos también, siendo hermanos salvos, contra. ¿Qué es? Más ama a sí mismo, a mí mismo era, a mis cuerpos. Vive. Aún Jesucristo murió por nosotros, pero ¿cómo? Aún nosotros recibimos la salvación. Conociendo ese amor del Señor, pero ¿cómo? Más ama a nosotros mismos, ¿verdad? ¿No? Y vivir para sí mismo, ¿verdad? Dejando el Señor, contra el Señor. Luego va a llegar, finalmente, ¿qué va a llegar? El hombre del pecado. ¿Quién es el hombre del pecado? Él dice que soy Dios. Luego la gente quiere que adora a Él, ¿verdad? ¿No? Sí. Ya, versículo 5. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. El versículo 7, podemos leer juntos ya. Aquí. 7 encontraron. Ya 1, 2 y 3. Si antes de llegar nuestro Señor, estas cosas van a suceder, ¿verdad? ¿No? Como primero apostasía, luego más amará a nuestro cuerpo deseos, luego deja a Dios, contra Dios. Luego, como Satanás hablamos nosotros, ¿no? Ese hombre del pecado, él levanta. Luego, según su sabiduría, dirige este mundo. Luego, quiere que adore como Dios. Entonces, ahí sucediendo en ese momento, ¿verdad? ¿No? Como esa manera quiere dirigir, sí, ¿verdad? ¿No? Ese hombre de pecados. Luego, llevando, según su deseo, toda la persona que sufra. Pero el versículo 7 dice, alguien detiene, ¿verdad? ¿No? Esa acción de la iniquidad, ¿verdad? ¿No? Aquí 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Entonces sigue, ¿verdad? ¿No? Ahora, ese potestad de iniquidad, Satanás, engañando a la gente, hace vivir para sí mismo. Tantas maldades, ¿verdad? ¿No? Ahí, contra Dios también. Pero aquí, que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de
medio. Pero alguien detiene esa fuerza de iniquidad. Es ahí, ¿quién está detiene, hermanos? Eso es iglesia. Como hablamos, ¿verdad? ¿No? San Mateo capítulo 1:16. Jesús va a edificar su iglesia. Jamás va a caer, fracasar. Porque encima de roca, hasta la puerta de Hades, ¿prevalecerán o no prevalecerán? No prevalece, no puede vencer. Por eso aquí, ¿quién detiene esa acción de iniquidad? Iglesia está hablando. Si puede entender, hermano, ¿no? ¿Si quién? Iglesia. A través de iglesia detienes. Pero ¿cuándo? Aquí última parte que dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En el medio, en este mundo, quita, lleva iglesia. ¿Qué quiere decir llevando iglesia? Ese encuentro en el Señor, en el cielo está hablando, ¿cierto? ¿No? En el medio de nosotros, quita, lleva del mundo. En aquel momento, esa acción de iniquidad, full, aquí va a llenar todos. Porque ahora también tantas cosas sucediendo, no es todo, hermanos. Porque a través de la iglesia ahora te tiene. Iglesia por iglesia te tiene, hermanos. Entonces los hermanos, iglesia, juntos andar, juntos. Iglesia protege verdaderamente nuestras vidas. Pero muchos, algunos, sí, lamentablemente, no saben muy bien, tampoco conoce el corazón de Dios. Por eso lejos de la iglesia, no acompaña juntos, no camina. Además, más peor, que murmura contra iglesia, contra siervos. Es verdad, ¿no? No conoce nada de la palabra de Dios, hermanos. Iglesia cuida a nosotros, hermanos. Luego a través de la iglesia, como nuestros deseos, frena, interviene, guiando la palabra de Dios. Esta mañana hasta aquí nosotros compartimos. Primero oraremos, orando, luego anunciaremos. Dios Padre, esta noche escuchamos. José, aunque él perdonó todas maldades, pecados de sus hermanos, pero los hermanos de José diferente corazón tenía. Cuando su padre murió, luego recordaba, surgía, ya nuestro padre murió. Entonces José va a castigar a nosotros, va a vengar a nosotros. Ante José pidiendo, perdónenos. Al escuchar José, él lloraba. Hermanos, ¿por qué no acepta mi corazón? Yo ya perdoné tus maldades, pecados. Ya no conozco más. Yo quiero servir, alimentar a usted, a sus hijos, mis sobrinos. Alimentándolos, luego sustentando acá, que viva conmigo felizmente. Igual muchas personas también hoy en día, congregando a la iglesia, creemos en Dios, sabemos que es Cristo nuestro Salvador. Cuando murió en la cruz, ya perdonó, limpió nuestros todos pecados. Ya ahora somos salvos, limpios, perfectos para siempre. Ahí, estando juntos con Cristo, con Dios, podemos vivir felizmente en el cielo. Pero todavía mucha gente como los hermanos de José, menospreciando, desechando el corazón de Cristo. Luego sigue, perdónenos nuestros pecados, perdónenos nuestra maldad. Nosotros echaremos, nosotros haremos bien luego, como los hermanos de José. Esa noche, todas las personas que están escuchando esta palabra, recibir el amor del Señor Cristo que murió nuestros pecados. Agradecemos estar acá en tu iglesia con los hermanos. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Anuncio, hermanos, ¿sí? Estamos comprando, ¿no?, inmueble para iglesia. Como ve, este lugar muy estrecho. Los domingos nosotros realizamos culto domingo en Salón de Mineros. Pues ahora, hermanos, ¿no?, estamos orando. Decidimos también comprar un terreno, ¿no?, cerca de terminal de bus. Pido oraciones. Luego sus ofrendas
para esa compra del terreno, ahorrando, juntando, compraremos pronto. ¿Sí? ¿Todos ya decidieron sus corazones? ¿Está orando? Sí, estamos, muchos hermanos estamos ofrendando, juntamos. Entonces, pronto queremos ya comprar. Ya, otro anuncio, tenemos la 10ª convocatoria para los seminaristas. Entonces estamos convocando, necesitamos en Bolivia más iglesia, siervos, luego también pastores, obreros. Pido oraciones. Luego los hermanos, Dios da corazón el resto de la vida. Deseo servir con ese evangelio para siempre. Dios me va a bendecir. Luego, desean, puede inscribirse. Mayor información tenemos en la oficina. Luego en la página web, Misión Buena Nueva, ahí entrando, todo puede ver. Pastor Yongguk Pak, ¿no? Pastor Yongguk Pak está pastoreando en la iglesia de Nueva York. Luego actualmente presidente de la Misión Buenas Nuevas, va a visitar a Sudamérica. Entonces, entre los países y mi matrimonio, luego también visitaremos, ¿no? Participaremos junto ahí a Paraguay. Y 23 al 25 de septiembre, entonces ahí seminario bíblico, aprovechando compartir la palabra, luego recibir el corazón de la iglesia. Luego como campamento el encuentro mundial, intercultural en Sucre, con Bicentenario también informando, queremos recibir también la guía. Pido oraciones. Luego también el 11 de septiembre va a realizar la ceremonia de los voluntarios del campamento. Luego juntamente va a lanzar un lanzamiento oficial sobre el Encuentro Mundial Intercultural de Jóvenes, Bicentenario 2025. Luego el día 12 de septiembre en la Universidad San Javier de Chuquisaca, mi matrimonio, doy la conferencia, ¿no? La educación de la mentalidad. Esa parte los hermanos también pido, ¿no? Ya está cerca, ¿verdad? ¿No? Del evento. Ese evento, el encuentro mundial en Sucre. Y convocatoria para formar maestro de la escuela dominical para los niños, ¿no? Como hermana Carmen explicó, te explicó, estamos convocando. Entonces los maestros, los hermanos desean ser maestros, aprender dentro de la iglesia, luego servir el evangelio desde pequeño, ¿no? Enseñando la palabra y va a guiar sus vidas. Pastor Oxpac decía, ¿no? Si niños, desde niños reciben la palabra de Dios siempre en su corazón, ellos como pequeño Jesús. Entonces ellos, sí, Dios va a trabajar por nuestros hijos. Entonces esa información también tiene la oficina luego encargada de maestro de niños, hermana Carmen Paredes. Puede acercarse y preguntar. Otra convocatoria para formar parte de coro, Nueva Alegría. Sí, entonces, entre los hermanos esta noche escuchando también diferentes eventos, desea ser miembro de coro Nueva Alegría y puede inscribirse. Mayor información también en la oficina, luego encargada es hermana Silvia Duarte, puede consultar. Luego, también otra convocatoria para ser parte del grupo musical de la iglesia. Como han visto, hermanos, ¿no? Si grupo musical, violín, piano, todos ya quieren aprender. Aquí encargada es hermana Caterine Cuaquira. También cualquier pregunta puede acercarse. Tenemos estudio bíblico con Pastor Oxpac, el Evangelio de San Mateo a nivel nacional a través del canal Cristo TV, los martes 7 de la tarde, los sábados 6 de la tarde, 2 veces a la semana a través de Cristo TV. El fundador Pastor Oxpac su predica, ¿no? Evangelio de San Mateo. ¿Sí? O también esa parte, la prédica del pastor, 120 países, poco más de 120 países salen. Luego los medios de comunicaciones, 660, poco más de 600, ¿no? 60 medios de comunicación del mundo está saliendo. Aquí en Bolivia también, gracias a Dios, ¿no? A través de Cristo TV,
está saliendo. Los hermanos escuchando también puede usar evangelizar nuestra familia, conocidos que escuchen el evangelio. Ya todos los jueves, la hora 7:30 de la tarde, tenemos la predicación dominical con Pastor Ospa. Transmisiones en vivo a través de Facebook, YouTube, luego con la traducción aymara, quechua. Entonces eso todo, ¿no? En la iglesia estamos haciendo, brindando. No es fácil eso, ¿verdad? ¿No? Todo es un costo, pero vale la pena. Una persona más escucha, recibe la salvación, vale la pena hasta que llegue nuestro Señor Cristo. Eso haremos. Por su hermano también, aprovechando, puede usar ese medios. Hasta aquí nosotros terminamos, ¿no? Entonces hoy día libremente saludando, compartiendo entre los hermanos pueden regresar, ¿sí? Mañana es el día de peatón, ¿no? Entonces no hay culto acá, en su casa y pueden compartir con su familia, ¿sí? Está bien, así terminamos, hermanos.